Buenas, vamos a ver ahora un poco sobre la física de Unity. Vamos a ver la física más la parte realista, digamos, de la física. Algunos efectos de viento, atracción, o sea, campos gravitatorios y eso. Todos estos assets que ven acá se los voy a dejar para que los descarguen y que los puedan utilizar a lo largo del video si quieren hacer los ejercicios y demás. Bien, lo primero que voy a hacer es ponerlos en carpetas para que queden más ordenados. Sprites. Lo voy a tirar acá. Vamos a crear una carpeta scripts. Una carpeta... No, esto no. Borrar. Una carpeta llamada prefabs. Y una carpeta escenas. Ahí está. Bien, lo primero que vamos a hacer es que que con el clic derecho podamos crear cajas, con el clic izquierdo las arrastramos. Esas cajas las vamos a utilizar a lo largo del tutorial, las vamos a mover con física, así que las vamos a necesitar. Bien, vamos a crear el primer script, vamos a ponerle main y lo vamos a arrastrar a la cámara. Bien, ahora vamos a configurar lo que sería el primer prefab, el primer sprite, que sería esta caja de acá. Vamos a darle un tamaño X, como este, supongo que está bien. Vamos a ponerle un collider y un rigid body para que la física haga su trabajo. Vamos play, a ver si cae. Sí, cayó. Bien, vamos a usar algo como suelo. Vamos a ponerle esta plataforma, escalarla un toque. Ahí está. Y vamos a usarla como suelo. Ahí está. Bien, ahora la caja que va a caer sobre esa plataforma debería tener mejor dicho, la plataforma esta que está acá, el suelo, debería tener un collider. Así la caja ahora puede caer sobre esa plataforma y quedarse quieta. Bien, ahora lo siguiente sería hacer clic derecho y que se creen estas cajitas. Así que estas cajitas van a ser nuestros prefabs, así que voy a agarrar esa caja y la voy a tirar acá como primer prefab. Borramos la caja que ya no la necesitamos, la vamos a crear en el momento en el cual hagamos clic. Así que lo primero que vamos a hacer es programar en el main lo que sería esa acción. Bien, vamos a Visual Studio, esperamos que cargue y le damos doble clic al main para abrirlo. Bien, ahora para empezar a programar esto, lo primero que necesitamos es el prefab de nuestra caja. Public GameObject prefab box. Bien, ahora vamos a Unity y vamos a arrastrar a esa variable que va a aparecer ahora ese prefab de nuestra caja. Bien, ahora vamos a programar que cada vez que hacemos clic se cree una caja de esas. If input get mouse button down, clic derecho les había dicho, así que va a ser 1. El 0 es el izquierdo, 1 derecho y 2 sería el central. Así que si aprieto clic derecho, se crea una caja. ¿Cómo se crea esa caja? GameObject box GameObject.instantiate para crear cosas y le voy a pasar el prefab de la caja. Bien, ahora hay que posicionar este prefab en algún lado, si no, al momento de compilar se crea la caja pero en el mismo lugar.
Así que para posicionarlo, lo tenemos que posicionar en el mismo lugar donde está el mouse. El tema es que el mouse, las coordenadas del mouse, nosotros la podemos sacar de input.mousePosition. Pero eso nos devuelve, como dice acá, las coordenadas del mouse en píxeles. Y nosotros queremos las coordenadas del mouse en mundo. O sea, el mundo de Unity está en metros y las coordenadas del mouse están en mundo. Así que deberíamos convertirlas. Para convertirlas las vamos a guardar en una variable. Vector3. Vector3 marca una posición. Y se llama mouse position in world. Bien. Entonces, para pasar a esa conversión y guardarla en esa variable, vamos a hacer mouse position in world y le vamos a asignar dicha conversión. Para hacer la conversión se la tenemos que pedir a una de las cámaras. Como solo tenemos una, podemos accederla con camera.main. Eso nos da la cámara principal. Main no es el script, porque este script de acá se llama main. Main hace referencia a la cámara principal. Bien, fíjense que si ponemos el cursor arriba, dice, a ver si lo dice cuando escribimos main. Main, ahí está. Y dice la primera cámara tagueada como main cámara. La primera cámara habilitada, ¿no? Bien, punto screen to world point. Lo que va a hacer esto es convertir una coordenada de pantalla a el espacio del mundo. Entonces, como parámetro, le vamos a pasar una coordenada de pantalla y Unity la convierte en un espacio de mundo. La coordenada de pantalla que le vamos a pasar es input.mousePosition. Bien, y ahora quedó guardado acá dentro la coordenada del mouse. Entonces, lo primero que habría que hacer es box transform position es igual a mouse position in world. Vamos a ver qué pasa ahí. Le damos clic y crea una caja, crea otra, crea otra, crea otra. Fíjense que las cajas se están creando, pero no se crean en la parte de donde el usuario las ve. Se crean en esta parte, pero no en esta parte. No es que no se estén creando, sino que pasa lo siguiente. Pongo en pausa el programa. De hecho, igual no se puede poner en pausa. Y hay una parte acá que dice 2D. Esto es la visualización del proyecto en 2D. Pero si la destildo, me muestra el proyecto en 3D. Podemos ver ahí que las cajas están justo pegadas en la cámara. Por eso yo no las veo. Si la despego un toque, vamos a ver que sí, las empezamos a ver. Bien, entonces, lo que pasa acá es que, fíjense que esta caja, que está acá, o cualquiera, tiene las coordenadas del mouse, pero hay una posición en Z que es -10. El juego, en 2D, transcurre normalmente en el eje 0 del mundo, digamos, de Z. Entonces, ¿por qué estos objetos se crearon en -10? Porque al convertirlo le asigna la posición en X en Y del mouse y la posición en Z de la cámara. Entonces, vamos a cerrar Steam para evitar las notificaciones. Bien, entonces, lo que pasa acá es que Unity asigna directamente la posición de la cámara que esté usando para convertir. Si yo tuviera más cámaras, le asignaría el Z de la cámara esa que esté utilizando. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar ese eje Z. Hacemos mouse positioning world.z en 0. Y con esto anulamos directamente el eje Z de Unity. De la conversión de la cámara en realidad. Entonces, ahora puedo ver que se crean en el lugar adecuado. Bien, podemos, en lugar de usar mouse button down, podríamos usar esto. Y lo que pasaría es que si yo mantengo apretado, se crean un montón de cajas.
Bien, para algunos ejemplos y demás voy a usar solo button down, así. Ahí está. Ahí se crean unas cajas nada más que son las que voy a necesitar. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es que cuando yo clic izquierdo, yo puedo arrastrar las cajas de un lugar al otro. Bien, entonces, para hacerlo, necesitamos crear un script al cual vamos a llamar, pueden llamarlo como ustedes quieran, yo lo voy a llamar Pickable Object. Pickable Object. Bien, entonces, este objeto lo que debería hacer es a cualquier cosa que yo se lo arrastre, por ejemplo, a mis cajas, la debería convertir en algo agarrable por el mouse. Bien, vamos a Visual Studio y vamos a programar esa caja, ese objeto agarrable. Bien, ¿cómo sabemos cuando le hacemos clic al objeto? Si hacemos input.getMouseButtonDown, sabemos que apretamos el mouse, pero no sabemos si apretamos sobre el objeto. Entonces Unity tiene una función que se llama void on mouse down, que se ejecuta cuando yo presiono el botón, el clic izquierdo en este caso, sobre este objeto. Entonces, lo que vamos a hacer es, en ese momento deberíamos, en ese momento mismo deberíamos hacer que esta caja siga al mouse. Bien, para eso nosotros tenemos la posición del mouse que la calculamos acá. No hace falta que la volvamos a calcular. Como la vamos a usar una vez, la podemos hacer static. Fíjense que hay un post en el blog que habla sobre las variables estáticas, pero básicamente static me permite compartir, digamos, esta variable entre todas las instancias de este script. Entonces, si nosotros tenemos un personaje y hacemos static la vida, cuando un personaje recibe daño, todos recibirían daño. Entonces, para eso no nos serviría. Nos sirve para cuando tenemos, por ejemplo, una única vez esa variable. Por ejemplo, el score. El score es único, así que podría ser estático. El puntaje, la vida de nuestro héroe principal podría ser estática. De hecho, si yo voy a hacer cosas como la UI, elementos de la UI como la vida del personaje principal, el score, la estamina que puede ser, los elementos y demás, podría directamente hacer estática la variable que guarda toda la UI entera. Pero bueno, eso sería otro tema. Entonces, como esta variable la voy a acceder desde cualquier lado, lo que puedo hacer es estática la variable en sí y listo. Podría ser estática la clase y todo lo que tiene adentro ya sería estático, pero también eso sería más otro tema que que nos compete ahora. Bien, entonces, si hago estática la variable esta, lo que me va a permitir es que desde cualquier script yo puedo escribir el nombre del script, punto, el nombre de la variable. De la otra manera yo tendría que hacer algo para buscar el componente de main o de la cámara, podría ser camera.main.getComponent y tendría que pedirle el componente llamado main y desde ahí recibir el componente mouse positioning word que me va a aparecer si yo no lo hago estático. O sea, acá tendría mouse positioning word. Fíjense que ahora, como le borré el static, main.mousePositioningWord no existe. Bien, así que le voy a devolver ese static. Otra característica de los statics es que se crean en el momento en el cual yo compilo y se destruyen cuando el juego se destruye, únicamente ahí. Mientras tanto le puedo poner el valor que yo quiera, pero sepan que ese valor esa variable se va a destruir en el momento en el cual Unity finalice en este caso. Eso no evita que yo le pueda poner algo como null, ¿no? Obviamente para destruir el objeto que tiene adentro, pero la variable no se va a destruir hasta que Unity finalice.
Bien, entonces, ahora yo podría hacer algo como this transform position igual a main mouse position in world. Entonces cuando vuelvo a Unity, fíjense que ahora antes de tirar el objeto, yo le debería acá poner el script acá que se llama pickable object. Ahora le doy play, creo cajas y cuando yo las intento arrastrar hago clic y no me deja arrastrarlas. Pero fíjense que una vez se posiciona, la primera vez se posiciona sobre el mouse. Ahí. Pero solo lo hace una vez. Eso es porque la función on mouse down se ejecuta solo una vez. Bien, si yo hiciera esto frame a frame, el resultado sería que cada caja que yo cree seguiría al mouse. Tendría un montón de cajas siguiendo al mouse y colisionando entre sí. Entonces yo quisiera que siga el mouse solamente cuando le hago clic. Entonces vamos a combinar estas dos funciones por medio de un booleano. Public bool is picked, o sea, fue agarrada, pick. Bien, entonces, en ese caso, si yo hice clic, voy a hacer que is picked, o pick, como quieran pronunciarlo, sería true. Si no, hago la otra variable que sería la opuesta, la otra función, on mouse up, que es cuando levanto el botón, y sería is picked en false. Entonces, cuando presiono, lo declaro, lo asigno como agarrado, y cuando suelto, como suelto. Entonces, ¿qué hago en el update? Pregunto si está agarrado. En ese caso, lo meto ahí. Entonces ahora, si está agarrado, va a seguir la posición del mouse. Solamente si está agarrado. Entonces, creo cajas, clic, las agarra y las suelta. Las agarra y las suelta. Bien. Hacerlo así es sencillo, pero tiene dos problemas. El primero es que cuando yo agarro la caja, la levanto y la dejo ahí, la caja ahí está como acumulando fuerza porque la física le está diciendo que está en el aire, que está cayendo. Por ende, cuando la suelte, cae de golpe. Entonces, la física y el transform no están sincronizados ahí porque yo estoy seteando específicamente el transform, por ende teletransportando el objeto. Y cuando lo suelto, toda esa fuerza, toda esa velocidad que acumuló, la descarga de una. Entonces, otro problema que tiene es que si yo muevo el objeto así, no empuja las cajas. Ese mini empuje o transportación que ven ahí es porque se incrusta y la física intenta sacar a la caja de ahí adentro. Pero es solo la física intentando corregir ese problema. No es que en realidad la esté empujando o algo así. Entonces, tenemos esos dos problemas. Yo quisiera que si creo un montón de cajas, agarro esta y la empiezo a mover, que empuje las otras cajas. Y que además no acumule esa carga ahí. Bien, entonces para corregir ese problema vamos a usar el rigid body que ya trae la caja. Public rigid body 2D rb. Y para obtenerlo vamos a hacer rb igual a this get component rigid body 2D. Bien, entonces, una vez guardado el rigid body ahí adentro, vamos acá y lo cambiamos. ¿Cómo lo cambiamos? Bien, para hacer este cambio digamos, de objetivo, por así decirlo, o sea, en lugar de moverlo con el transform, lo vamos a mover con el rigid body. El rigid body se mueve utilizando su velocidad, pero esta es su velocidad, no es su posición. Entonces tendríamos que asignarle una velocidad tal que se mueva hacia la posición del mouse.
O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, la caja acá y el mouse acá, tenemos que trazar un vector de velocidad hacia ahí, para que la caja se mueva en esa dirección. ¿Y cómo hacemos ese vector? Acuérdense que siempre, si esto es A y esto es B, el vector que apunta de A hacia B siempre es B menos A. Entonces con esto nos da el vector hacia B. No hace falta que saquemos la normal o versor de esto, por una cuestión de que la distancia, mientras más larga sea, más rápido va a ir hacia allá. Entonces cuando vaya llegando hacia el mouse, la distancia se va a ir acotando, por ende va a empezar a ir más lento. Lo cual tendría sentido porque no quiero que se pase del mouse. Entonces, cerramos Paint. Bien, y ya teniendo el cálculo tenemos que hacer B menos A. ¿Y cuál sería B? En este caso, B sería main.mousePositioningWord y A sería this transform position. Entonces ahora, fíjense que creo un par de cajas, hago clic en una y muevo el mouse y la caja va hacia esa posición. Entonces yo lo puedo tener un rato ahí la caja y cuando la suelto cae normal. Y si ahora con esta caja quiero empujar las otras cajas, las empujo normalmente. Entonces ahora lo que debería cambiar es ese delay que tiene en llegar hacia esa caja. ¿Qué lo cambio? Fíjense que ese es el vector que estoy usando como velocidad. Simplemente lo multiplico por un escalar. Se llama escalar porque va a escalar justamente este vector. Bien, probamos ahora un par de cajitas, hago clic y ahora la caja se mueve más rápido. Y yo puedo empujar más seguido estas cajas. Vamos a querer un par y ahora clic, clic, y las puedo mover. Lo importante de esto también es que si yo agarro esta caja y la tiro con una fuerza X, como ahí despacito, la caja cuando la suelto respeta esa velocidad. Si la tiro más despacio, se mueve más despacio. Si la tiro más fuerte, se va más fuerte. Entonces yo puedo crear distintas cajas y ahora también puedo empujarlas. Bien, estas son las cajas que nos van a acompañar a lo largo de toda la parte esta de físicas. Bien, ahora, una vez creadas las cajas, vamos con el primer concepto físico que vamos a ver, que es joins. Un join es básicamente una unión, digamos, entre dos objetos. Esa unión entre dos objetos me permite hacer que yo pueda vincularlos entre sí. O sea que, por ejemplo, vamos a agarrar esto de acá y lo vamos a vincular con esta especie de rueda. Más chico, ahí está. Entonces, ¿qué pasa acá? Imaginemos que los dos tienen un rigid body. Este de acá va a tener un circle collider y este de acá va a tener un box collider. Imaginemos que este de acá, este cuerpo de acá, no se mueve. Tiene su posición y su rotación frisadas. Entonces, fíjense que tira un error de este de acá, que en realidad no es un error, simplemente me está como advirtiendo que es medio, que es básicamente que es como medio al pedo que frise todos los ejes si quiero tener un rigid body, porque en realidad solo podría sacarlo. Si saco el rigid body tengo el mismo funcionamiento que este objeto de acá. Por ahora lo voy a ignorar para mostrar el ejemplo nada más. Bien, selecciono cualquiera de los dos objetos
por ejemplo el círculo, y le voy a agregar un componente llamado Hinge Join, 2D en este caso. Bien, entonces fíjense que el Hinge Join junto con otros componentes, todos los que se llamen Join, tienen algo que se llama Connected Rigid Body. Ahí se ve. Bien, ese Connected Rigid Body es el cuerpo rígido al cual yo estoy conectado en este caso. Si le voy a arrastrar esta plataforma de acá. Ahora este círculo está conectado a esa plataforma. Bien, ahora vamos a probar esa conexión. Vamos a mover ese objeto de ahí. Vamos ¿dónde está? De hecho, vamos a agarrar esa plataforma y vamos a desbloquearle el X para que yo lo pueda mover en X. Y a esa plataforma le voy a tirar el script picable object que habíamos programado. Entonces ahora la plataforma se debería poder mover. La cliqueo y ahora la plataforma se mueve. Bien, fíjense que cuando yo muevo este objeto, además de moverse, se lleva consigo el objeto de abajo. Y si yo habilitara la física, seguiría vinculado al otro. Entonces ahora los dos objetos, si se mueve uno, se mueve otro. La idea de esta vinculación, vamos a sacarle los constraints, es que yo pueda construir cosas como esto. Si yo lo fijo acá, se vincula uno con el otro. Este join en particular tiene algo que se llama motor, que yo lo puedo usar. Tengo que tildar la opción que dice use motor. Abro y puedo seleccionar acá la velocidad de ese motor y me serviría para lo siguiente. Yo tengo el motor ahí y le voy a poner 15 de fuerza. Entonces el motor empieza a moverse. Si yo le pongo 50 de fuerza, se mueve de esta manera. Si quiero que se mueva para el otro lado, menos 15. Y se mueve para el otro lado. Si quiero que se mueva más rápido de lo que se está moviendo, simplemente le agrego más fuerza. Y ese derrape que ven ahí es porque tiene algo encima y lo está llevando. Entonces necesita un poco más de fuerza. Fíjense que si yo le pongo 1 de fuerza y le pongo la misma velocidad, gira un toque más lento. Porque necesita más fuerza para llevarse a ese objeto. Vamos a agregarle masa a este objeto. Vamos a ponerle, no sé, 50 kilos de masa. Tiramos el objeto. Y ahora vamos a hacer que esa rueda gire. Fíjense que se lleva el objeto que tiene atachado, digamos. Vamos a ponerle 1 kilo de fuerza. Este Maximum Force Motor es como el torque, digamos, que tiene el motor. Vamos a ponerle 50 de giro. Vamos a hacerlo en Play Mode. Ese rebote es porque tiene un objeto muy pesado arriba. Fíjense que ahí con 50 ni se mueve. Y tiene 1 kilo de fuerza y 50 de velocidad. Vamos a ponerle 500. Tampoco se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque el motor, si bien yo le dije poner esta velocidad, no tiene la suficiente fuerza para moverse. Si yo lo agarro ahora el coso este de acá, la rueda gira. Pero si lo suelto no puede llevarse a esa rueda porque no tiene la suficiente fuerza. Pero si yo le voy agregando fuerza, empieza a llevárselo. Entonces trabaja como si fuera un motor realista. Vamos a tirarle menos masa. Ahí está. Y ahora, esta misma rueda, si yo le pongo velocidad, aunque tenga 1 kilo de fuerza, sí se puede llevar a esa caja que pesa 1 kilo. Bien, vamos a devolverle sus 10.000 de fuerza. Si le ponemos demasiada velocidad, acelera demasiado, o sea, hace esa fuerza giratoria que vemos ahí, derrapa y todo adaptándose a esa superficie de ahí. Bien, entonces otra característica que tienen los joints es el break force.
que dice la fuerza con la que ese joint se rompe. Por ejemplo, si yo le pongo 2000 kilos, 2 toneladas, se va a romper cuando ejerza una fuerza de 2000 kilos. Lo agarro ahí, no pasa nada, pero si lo empiezo a agitar más fuerte, se produce esa fuerza y el joint se rompe. Fíjense que si selecciono la rueda, el joint directamente desapareció de acá. Y la rueda sigue cayendo porque se fue. Bien, entonces ahora lo que deberíamos hacer es poder acceder a este joint de alguna manera. Vamos a crear un auto, una especie de auto. Vamos a hacer create empty y le voy a poner a esto car. Y voy a arrastrar estas dos cosas ahí adentro. Este sería el body y este sería la rueda. Bien, entonces si queremos acceder a ese motor, vamos a crear acá un script llamado car y se lo arrastramos al auto. Chequemos que lo tenga. Lo que puede pasar a veces es que si se lo arrastra al objeto vacío, puede tirárselo a uno de sus cuerpos. O sea, si lo tiro acá, por ejemplo. Así que podemos... no está mal que verifiquen que lo tenga realmente ese auto. Bien, entonces vamos a Visual Studio de vuelta y vamos a programar ese auto. Bien, entonces para programar este auto vamos a necesitar acceso a ese joint. Así que vamos a hacer public y vamos a escribir hing joint 2D. Este es nuestro joint. Lo vamos a guardar ahí adentro. Bien, para obtenerlo, podemos obtenerlo con getComponent de uno de sus childs, o podemos directamente seleccionarlo y arrastrar el cuerpo, ¿no? La rueda hacia ahí. Entonces ahora tenemos el join guardado adentro de la variable join. ¿Cómo cambiamos la configuración del motor? Primero, join.useMotor igual true. Ahí le decimos que use el motor en el caso de que no lo esté utilizando. Join.motor nos da acceso a ese motor. Punto, si yo quisiera modificar por ejemplo la velocidad, motor speed, igual a algo, como por ejemplo, no sé, 50. Fíjense que nos tira error. Nos tira error, un error que dice no se puede modificar el valor de retorno de esto. ¿Por qué valor de retorno? Si es una variable. Bien, en realidad no es una variable. Fíjense que si yo muestro acá, selecciono join, me muestra un cubo como si, un cubo azul como si fuera una cosa, y acá nos muestra otra, que es una llave. Bien, esto de acá es una variable, la que tiene este color. De hecho dice field. Este de acá es una función que está camuflada como una variable. O sea, imagínense que para Unity esto es así. Ustedes lo pueden visualizar así, pero Unity lo ve de esta manera. Entonces, como el valor que devuelve esta función no está en ningún lugar, solamente me lo está devolviendo, no puedo modificar ese valor que me está devolviendo. Eso es lo que me está diciendo, que no puedo modificar el valor de retorno de esto. Así que lo que vamos a hacer es, antes de modificarlo, lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar en una variable de qué tipo. Fíjense que el motor es de tipo joinMotor2D. Así que vamos a crear una variable joinMotor2D. MyMotor. Y lo guardamos ahí adentro. A esa variable que acabamos de crear, la modificamos como queramos. Le hacemos motorSpeed igual a, no sé, supongamos 50 o 500. Si queremos le podemos dar un torque, max motor torque, o dejarle el que viene por defecto. Bien, lo importante es que una vez que hicimos la modificación, hacemos, para pisarla de vuelta, joint.motor y le asignamos myMotor. Si todo esto funciona, cuando yo le dé play, debería empezar a correr con una velocidad de 500, ese motor que está ahí. Bien, y se va, se cayó. Vamos a tirarle cajas para que se las lleve. Ups, no se llevó ninguna.
Vamos a tirarle cajas ahí. Quieto, quieto, quieto. Y se lleva la caja, se lleva todo. Bien, entonces, lo que quiero que hagan ustedes, inténtenlo, es un ejercicio que es que esto funcione con las teclas. O sea, cuando aprieto la A, el auto se mueve hacia adelante, cuando aprieto la D, cuando aprieto la D se mueve hacia la derecha, cuando aprieto la A se mueve hacia la izquierda. Entonces, póngale dentro de lo posible otra rueda, como para que no caiga de esa manera, y manejen las dos ruedas. Pueden manejar una sola y ver qué pasa. Bien, en el siguiente video resuelvo el ejercicio. Nos vemos.